Queríamos tratar el tema de la violencia urbana y salirnos del videíto de las dos chicas peleándose, o las 4 chicas peleándose en la costanera sin que nadie interviniese, y el loco del Ford Falcon que fue detenido por la fiscal Maldonado, un tipo de 29 años, no es un nene. Pero bueno, todo eso pasaba y la gente no intervenía, y la única intervención que se daba era filmar, ¿no? Filmar una escena de Relatos Salvajes, una más, porque no es lo que pasó este fin de semana en ese lugar. Seguramente este fin de semana en otros lugares, como otros fines de semana en otros tantos, pasan estas cosas. Y le vamos a preguntar un poquito qué nos pasa a Juliana Rodríguez, que es politóloga y ha hecho trabajo como becaria doctoral en el Centro de Conocimiento, Formación e Investigación en Estudios Sociales, CONICET. Bueno, ¿cómo abordamos esto? Como sociedad, digo, porque como vecino, bueno, miramos el videíto, pero como sociedad, como gente que quiere algo mejor. Bueno, ¿cómo les va? Buen día. Primero, por ahí es una gran pregunta la que nos podemos hacer en relación a por qué suceden estos acontecimientos, digamos. Y como sociedad creo que lo primero que podemos hacer, o como comunidad de vecinos, esto lo digo más como villamariense que como por ahí profesional del campo de las ciencias sociales, es que lo primero que tenemos que hacer es rechazar este tipo de prácticas sociales, ¿no?, vinculadas al ejercicio de la violencia. Y lo otro que me parece muy importante es dejar de naturalizar que este tipo de episodios sucedan en nuestra ciudad o sucedan en cualquier lado, ¿no? Sin embargo, las dos cosas son bastante complejas o bastante difíciles de que sucedan, porque cada vez más estamos acostumbrados a presenciar este tipo de acontecimientos y sobre todo que sucedan en determinado momento y en determinados lugares, ¿no? A ver si entiendo, cuesta no naturalizar algo que ocurre asiduamente. Claro, en realidad viene naturalizándose, viene convirtiéndose en algo frecuente, vamos a decir, no en algo común, porque esto no sucede todos los días. Sin embargo, cuando este tipo de prácticas se viralizan y cobran otro tenor a partir de la circulación en las redes sociales y a partir de la magnificación que también producen los medios de comunicación locales, esto ya empieza a alertarnos como comunidad. Y una de las cosas que creo que es un valor social importante que tenemos es el rechazo como comunidad al ejercicio de la violencia. En algún punto la violencia no se justifica, digamos, no las naturalizamos, no permitimos que suceda. Sin embargo, parece ser un fenómeno que está en crecimiento o está en expansión desde hace algún tiempo. Digo, no es un fenómeno de ahora. Y en ese sentido lo que me parece, vuelvo a insistir, es complejo desnaturalizar o que esto no se vuelva moneda corriente cuando también hay tecnologías, en este caso, que inciden en que si quizás no la vemos en vivo o no lo vemos en el momento, sí estamos después en loop durante una semana reproduciendo esos hechos. Entonces ahí me parece que hay también una serie de tecnologías sociales que hemos construido, tecnologías, aparatos, redes, que permiten también magnificar el hecho. ¿Te acordás de los, no porque sean rugby, pero bueno, eran rugby en la costa, también cuando sucedió la muerte de quien fue su víctima, sí, había gente filmando, claro, con los celulares. Bueno, y eso creo que es un fenómeno más bien contemporáneo, ¿no? El hecho de la espectacularización, ¿no?, de la violencia o de ciertos fenómenos sociales que quizás antes lo que podía suceder es que estos hechos acontecían, pero quizás antes que filmarlo lo que solíamos hacer era intervenir o en todo caso irnos, ¿no? Porque no todos los sujetos sociales respondemos de la misma manera ante un hecho de violencia, no todas las personas
como parte de una comunidad tenemos las herramientas por ahí para afrontar este tipo de situaciones. Ahora, esto que vos marcabas al comienzo, nadie intervino, realmente es preocupante. Y si la forma de intervenir es registrarlo por medio de un contenido audiovisual, por medio de un video, y la verdad que habla mucho de la forma que van tomando nuestras relaciones sociales, ¿sí? Cuando por ahí pensamos en la persona que ejerce violencia, primero es decir que la violencia no es algo individual, la violencia se produce necesariamente en sociedad, ¿sí? Es un fenómeno social y es un fenómeno que puede ser interpersonal, pero también puede ser, como sucedió en este caso, donde participan una o varias personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay distintas modalidades de violencia. La violencia se puede ejercer por distintos medios, ¿sí? Puede ir tomando distintas connotaciones en la medida en que esto se hace más o menos visible, ¿no? Porque hay violencias de larga duración, yo te diría históricas, que por ahí no cobran tanta visibilidad. Si yo, por ejemplo, te digo racismo, la verdad es que como sociedad argentina, ya no villamariense, lo toleramos y bastante. Nos cuesta mucho reconocer que somos una sociedad racista y excluyente. Sin embargo, este tipo de acontecimientos, que es una clara manifestación de la violencia física, como sociedad y sobre todo nosotros como villamarienses, una comunidad pequeña, solemos no naturalizar, y esto lo pongo entre comillas, pero lo que tendemos a hacer es a repudiar sobre todo, ¿no? Y acá fíjate que hay algo que es muy interesante, que está vinculado con el ejercicio de la violencia y con la manifestación pública de la violencia, que tiene que ver con el hecho de que todos y todas, en este sentido como comunidad, en la misma práctica de repudiar o de rechazar estas prácticas, lo que solemos hacer es hacerlo en base a ciertos juicios morales. Entonces fíjate vos que junto con aquello que nosotros percibimos como violento, vienen un conjunto de prejuicios, ¿sí? O de nociones o de juicios de valor que son morales, que tienen que ver con lo que toleramos y con lo que no toleramos como sociedad, ¿sí? Eso un poco como para entender cómo suceden estos fenómenos y qué podemos hacer como sociedad. Yo creo que lo principal es poder intervenir. Es bravo porque la persona con prejuicios solo ve aquello que coincide con sus prejuicios. Es complicado el tema, pero, digamos, como sociedad, desde el Estado, ¿qué se puede hacer desde el Estado? ¿Cómo se puede educar? Sí. Si se me permite la palabra, ¿cómo se puede concientizar? ¿Cómo se puede ayudar a que cada vez o a que volvamos al humanismo de alguna manera? Sí, bueno, es una gran pregunta, y una de las cosas en relación a esto, por ahí aclarar, cuando yo hago referencia a los prejuicios, es que por ahí son parte de ciertos juicios que ya forman parte de nuestro sentido común, o el prejuicio es aquello que se me anticipa como un sentido social aprendido, ¿sí? Y que quizás no esté tan basado en los hechos. Yo quizás por ejemplo, con el caso, yo no conozco a las chicas, yo no sé qué les ha pasado. Quizás a lo mejor sí sé por qué sucedió, puedo llegar a entender o comprender por qué se manifestaron de esa manera. Sin embargo, lo primero que hago es repudiar, ¿sí? Eso es un prejuicio, ¿no? Porque es como, yo no tolero la violencia y está bien que eso suceda. Como sociedad democrática, hemos ya hace más de 40 años comenzado a acordar de que la violencia la queremos fuera de nuestra sociedad. Eso quiere decir, ¿significa que va a desaparecer? No va a desaparecer. Pero al menos podemos hacer algo, y lo principal es no tolerarla. Empezar a potenciar las prácticas que van con una tendencia a intentar hacer que la violencia decrezca, digamos, si esa está bien la palabra. Lo otro es cómo puede hacer el Estado o qué puede hacer el Estado. Y acá esto es lo más complejo, porque en realidad el Estado, sabemos, no es monolítico, el Estado tiene diferentes niveles y tiene diferentes actores. Creo que en este caso particular de lo que se ha visto, el municipio respondió rápidamente, sobre todo con el hecho que pudo señalar, ¿no? Que fue el de el automovilista que estaba teniendo una conducta peligrosa. El FE hizo la denuncia, bueno, y también la Fiscalía consiguió detenerlo, bueno, correcto. Hoy es miércoles y esto ocurrió el domingo.
relativamente bien. Podríamos decir que entre 48 y un poquito más de horas, quizás antes, ¿no? Porque en 48 horas nos llegó la noticia. Pero digo, en 2 días, tanto el Poder Judicial Provincial como el municipio, actuando en calidad de denunciante, en este caso, de esta práctica, hicieron algo, ¿sí? Intervinieron. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en el caso de la violencia interpersonal? Y ahí es un poco más complejo, ¿no? Porque quienes pueden actuar de oficio son las fuerzas de seguridad, en este caso las fuerzas de seguridad son provinciales. Pero ahora, ¿cómo podemos abordar la violencia antes de que suceda? Esa es la gran pregunta. ¿Qué implica cuando un funcionario o una funcionaria municipal sale a decir el municipio no puede reprimir, que en algún punto eso es cierto, porque la represión de estos actos violentos y o delictivos es competencia de la provincia? Pero ¿qué dice cuando dice el municipio puede garantizar prevención? Y acá me parece que hay que tener en cuenta que una de las cosas que puede hacer tiene que ver con difundir campañas que aborden y que fortalezcan el compromiso comunitario para erradicar formas o prácticas de violencia. Pero acá hay algo particular que tiene que ver que, en el caso puntual al que nos referíamos, tiene que ver con formas de lazo que manifiestan jóvenes, ¿sí? Porque los protagonistas de esta violencia, en este caso de este video que se viralizó, eran jóvenes. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué va a hacer el municipio en términos de prevención de las violencias en las juventudes? ¿Sí? Y ahí es donde quizás nosotros, como politólogo, como estudioso de estos temas, más nos cuesta hacer entenderle a la gente qué implica la prevención de las violencias. Pero la prevención de las violencias puede ir desde una campaña de información, puede ir desde generar espacios de conversación, de diálogo, para comprender por qué los jóvenes adquieren ese tipo de comportamientos o desarrollan. ¿En los colegios? Ir a encontrarlos en los colegios es una manera, pero puede suceder, como sucede en muchas situaciones, que la conflictividad toma un carácter más territorial. Entonces hay que ir al encuentro de los territorios, porque en las escuelas nos vamos a encontrar a esos jóvenes y a esas jóvenes que están socialmente incluidos. Ahora, ¿qué pasa con la violencia que adquiere una connotación territorial, barrial estrictamente, y que quizás sean chicos que ya no están más en la escuela, ¿no? Podemos hacer prevención con adolescentes, que son los que van al colegio, pero ¿qué hacemos con el pibe de 29 años que ya hace 9, 10 años que ya no va más al cole? Si no es que no dejó antes, ¿no? ¿Qué hacemos con los chicos y las chicas que son más jóvenes y que no los vamos a encontrar en el colegio? Porque quizás sean pibes que estén laburando, quizás sean pibes que estén laburando hasta con trabajos precarios, ¿no? Y eso alimenta un poco una de las formas que yo acá quiero traer. La violencia no solamente es un medio para un fin, ¿sí? Como se le ha dicho que es la violencia instrumental. La violencia puede ser expresiva, y no digo que sea verbal. La violencia expresiva tiene que ver con canalizar a través de la violencia todo un conjunto de sentimientos de frustración, de insatisfacción con la vida, de incertidumbre, que muchas veces puede hacer que, no sé, vos te hiciste la linda conmigo en un boliche y te quiero cagar a palos, digamos. Y no busco ningún fin, ¿sí? Pero lo que hago es canalizar un resentimiento social, que se le dice, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahí es donde entran a operar, perdón si me voy por las ramas, pero donde entran a operar las cuestiones del contexto, ¿no? Cómo el contexto social y cómo el agravamiento de las condiciones sociales, y sobre todo aquello que va generando mayor fragmentación social y aquellas condiciones sociales que van generando cada vez más exclusión social, hace que quizás la primera idea que se le ocurre a alguien que decide políticas públicas sea ir a trabajar con las instituciones. Bueno, y quizás el desafío sea llegar a los sectores en donde no están vinculados a ninguna institución formal y donde quizás la violencia o la forma de resolver determinadas necesidades o determinados problemas sea por medio de prácticas violentas. Igualmente, también se puede trabajar, por ejemplo, con actividades que pueden ser de control, pero que también hacen a la prevención. Por ejemplo, establecer ciertos controles en el espacio público por medio de los patrullajes preventivos, como puede ser la guardia local, ¿no? O, por ejemplo, ciertos controles a la salida de los boliches, controles de alcoholemia. Y eso puede llegar a incidir sobre todo en lo que es los hechos de
los enfrentamientos interpersonales que suceden sobre todo los fines de semana, a la madrugada, ¿sí? Te cambio la palabra controles por acompañamiento. Sí, sería lo mejor. O sea, estar ahí, pero estar brindándole acompañamiento, compañía a esos jóvenes. A lo mejor les suena de otra manera. Sí. Y a lo mejor con un móvil diferente. Si querés pintarlo de colores y si querés entregarle un volante que diga, no sé, sumate a este espacio. Vení, charlemos. Vení a conversar. Tal cual. Nosotros necesitamos como... Che, loco, ¿qué te pasa? Claro. Es que necesitamos como sociedad decir, che, ¿por qué esto? Digamos, ¿de verdad que no crees que hay otra manera de resolver nuestros problemas? Digamos, yo creo que como sociedad igual a veces le pedimos a los jóvenes hacer cosas que como sociedad de adultos adultas no hacemos. Y esto quiero también remarcarlo, porque en otros momentos de nuestra vida social compartida, y sobre todo hablo de la comunidad villamariense, solía ser la misma gente la que iba a la puerta del boliche a ofrecerle a los pibes una taza de café y llevárselos a su casa de manera gratuita, por ejemplo, ¿no? Porque no existía algo así como una policía de tránsito o una seguridad ciudadana. Eran los mismos padres los que se organizaban. Toscano. ¿Sí? Estaba al frente de muchos de esos. ¿Y qué pasaba? La tacita de café y vení. Sí, ¿Por qué sucedía eso? Porque había muchas muertes viales de pibes que iban al boliche y que lamentablemente no había controles en cuanto a a la bebida que se le vendía a esos jóvenes. La de Luciana, me acuerdo, la de Luciana fue un caso ahí a la salida de un boliche que estaba en la entrada del golf. Bueno, me acuerdo de eso. Esto pasó hace unos 30 años atrás, ¿no? Yo era muy chica cuando esto sucedió. Yo creo que no sé si ni siquiera si tenía conciencia de que esto sucedía, pero lo sé a través de mis padres, ¿sí? Como sociedad generábamos instancias, estábamos hablando de otra Villa María hace 30 años atrás, ¿no? Con otras dimensiones demográficas. Sin embargo, no íbamos a decirle al municipio, che, resolveme el asunto. Interveníamos nosotros porque nos creíamos todavía parte de un todo y entendíamos que eso que le pasaba a esa chica nos pasaba a todos. Entonces creo que parte de hacernos cargo del problema, además de exigir a las autoridades algún tipo de respuesta en términos de política pública, en términos de acompañamiento o de prevención de las violencias, es también hacernos la pregunta como sociedad villamariense, che, ¿qué hacemos nosotros? ¿De verdad nosotros vamos a estar señalando con el dedo antes de hacernos cargo de que quizás nos volvimos una sociedad menos tolerante y con menor capacidad de acompañar y acobijar a esos que están en esa situación? ¿No? Me quedo pensando. No. Empezamos, por lo menos, lo estamos haciendo acá. Para no quedarnos con la foto y meternos adentro de la foto y tratar de encontrar esas u otras pibas y pibes y preguntarles a ellos qué les pasa, qué necesitan, por qué, porque no lo sabemos. Totalmente. Che, bueno, un gusto que te haya llegado y vamos a seguir indagando sobre todo esto y es muy posible, pues somos copiones, somos muy creativos, los de la radio del centro del país y los del diario del centro del país, que una vez tuvimos una revista que se llamaba La Revista del Centro del País, somos tan creativos que lo que hacemos en la radio generalmente después lo llevamos al papel, así es que para seguir difundiendo. No hay ningún problema y al contrario, yo creo que es muy valioso de que también nos demos estos espacios para pensar, para hacernos preguntas. Yo no creo que tenga respuestas porque de hecho vengo acá a conversar e intercambiar ideas. Y ojalá que quienes estén escuchando también puedan hacerles llegar a ustedes qué piensan de esto, si esto sale en versión papel también que puedan comentarlo o en las redes. Y yo les agradezco a ustedes enormemente la invitación y quisiera cerrar antes de irnos, además de agradecerles también, darles gracias a la Universidad Nacional de Villa María, porque yo soy trabajadora becaria de CONICET del Confines, como vos mencionaste al comienzo, y que también la posibilidad de empezar a pensar o estudiar estas cosas me lo habilitó la universidad pública y para mí fue muy significativo como villamariense, como te decía al comienzo, poder formar parte de estos grupos de investigación
de los cuales estas ideas que vengo a compartirles son un poco lo que conversamos en nuestra cotidianeidad con nuestros equipos. Así que un saludo también a las autoridades y a la comunidad de la Universidad de Villa María por tantas posibilidades. Nosotros todos los días, de alguna manera, incluimos un aviso que no paga nadie. Es una idea nuestra. En las páginas del diario, donde hay un lugarcito, siempre ponemos: defendamos nuestras universidades públicas, porque sabemos que nos han hecho mejores como sociedad. Gracias, y bueno, la vamos a seguir. Bueno, muchas gracias a usted.